Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí vamos hoy con un tronco de Navidad. Madre mía, sí, las Navidades ya han pasado, sí, pero no ha pasado la Nochevieja. Y de eso vamos a ver cómo hacer un tronco, pues como este que tienes ahí, o mejor, bueno, este de aquí está cubierto de una crema de chocolate tiernecita, pero también te voy a enseñar a hacer otro un poquito distinto, que es el que a mí me interesa, que es crujiente por fuera y cremoso y fresquito por dentro, que es exquisito. Bueno, pues para ello dejé en la escuela online un documentito, un pequeño manualito sobre las pautas a seguir, las recetas también que vamos a ver y también un pequeño esquemita del paso a paso. Vamos a irlo viendo poco a poco para que nadie se pierda. Y como siempre, ahí abajo en los comentarios las preguntillas, que yo quiero verlas. No quiero perderme ni una sola de las preguntillas. Y si no, si llegas tarde, pues los que lleguen tarde no me están escuchando, lógicamente. Pues me puedes dejar una preguntita también ahí. Bueno, pues luego subiré una ficha técnica cuando me sea posible, porque tengo todavía que hacer la maquetación de todo el vídeo y ya verás que voy a tener que saltar en varios vídeos, pero bueno, lo importante es que va a quedar todo claro, yo creo que ordenado y documentado, por lo menos en este directo. Bueno, pues vamos a ver una receta, un bizcocho. Bueno, mejor dicho, antes de empezar con esto, voy a enumerar las distintas partes, las distintas fases que vamos a seguir. La primera fase es la elaboración de un bizcocho en forma de plancha, como puedes ver aquí. Un bizcocho muy planito, muy planito, muy planito. Que vamos a extender en un papel de horno, vamos a hornear lo justo y necesario para que siga todavía bastante blandito. Muy importante que esté blandito. Y muy importante extenderlo bien para que no se haga más por unas partes que por otras. Eso también es importante. Lo vamos a envolver para que coja un poquito de forma y luego resulte sencillo manejarlo. Luego voy a hablar del proceso en detalle, pero le bañaremos con un poquito de almíbar, o en este caso yo utilicé un almíbar de pera de otro directo que hicimos, digo, para que así veáis cómo se puede relacionar una cosa con otra. Haremos una crema aligerada o una crema ligera, que puede ser una nata montada sencilla, o también una crema de turrón que se haría con un poquito de nata a la que le añadimos un praliné. Luego vamos a hablar más en detalle de eso. Y bueno, por darle un toquecillo le podemos poner más cositas en el relleno y haremos el enrollamiento de la elaboración, como esto. Y luego cortaremos un cachito y lo bañaremos con un chocolate de que ya verás que tiene su pequeño truquete. Tiene un pequeño truquete para conseguir que sea crujiente y que el templado de chocolate no haga falta. Eso es una cosa muy interesante. Y luego ya le daremos la decoración típica de un tronco, que es, pues lo arañaremos, que no me salía, con un tenedor o con cualquier otra herramienta para hacerle una textura. Y le podemos poner unos pequeñas grajías de azúcar, de chocolate, de suceno de chocolate o de proteína al gusto. Esto ya es la parte básica de decoración. Un poquito de azúcar glass antihumedad también es típico. Pero bueno, por sentar un poquito las distintas fases, vamos allá con el bizcocho. Luego le haremos el formado, el relleno, la cobertura de chocolate y por último la decoración. Bueno, pues entrando en materia en el bizcocho, vamos a ver un bizcocho que se llama bizcocho genovés, que vamos a hacer en loncha y que tiene una cosa muy muy común, muy similar a el bizcocho de soletilla del que ya hemos hablado. El bizcocho soletilla es un bizcocho donde maximizábamos, lo hicimos con el tiramisú, o sea, si te acuerdas,
donde en ese bizcocho maximizábamos la cantidad de aire. Entonces montábamos las claras con un poquito de azúcar, le añadíamos luego las yemas en un batido muy rápido y por último le añadíamos harina que tamizábamos y con una lengua aligerábamos y teníamos ya la crema de bizcocho. Bueno, el bizcocho genovés es un bizcocho que tiene proporcionalmente muchísimo huevo, muchísimo más huevo que no el de soletilla. En concreto tiene 4 huevos que son más o menos unos 220 gramos, cada huevo pesa unos 50-55 gramos, pues eso son 200-220 gramos. Y con esto básicamente lo que haremos será una tortilla con azúcar, a la que le añadiremos una cierta cantidad de harina para darle cuerpo, un poquito más de cuerpo y consistencia, como hacen todas las harinas. Entonces, en el bizcocho genovés no buscamos exactamente un merengue. Lo que solemos hacer, lo que se suele hacer es montar muchísimo los huevos, se añade el azúcar en lluvia, como si fuera el merengue, pero sin serlo, porque tiene las yemas incorporadas en el batido. Y a continuación añadiremos también en lluvia la harina. A diferencia del soletilla, donde teníamos un merengue con unas yemas que se baten durante solamente 5 segundos y le espolvoreábamos la harina para integrarle con movimientos envolventes la crema del digamos, de merengue. Eso lo hacíamos en el soletilla, pero en el genovés no. En el genovés simplemente lo que nos interesa es añadir harina para ayudar a tener un poco de cuerpo. Como es fundamentalmente una tortilla con un poquito de aire, que si queremos podemos inflar un poquito con levadura química, como ves aquí, pero que no es necesario, simplemente si añades levadura química haría más gas, quedaría más gordito. Como en este caso lo que quiero es hacer una estructura, el bizcocho genovés me va a permitir hacer una estructura donde voy a añadir un relleno y lo voy a enrollar en esa estructura, a mí no me interesa que tenga demasiado gas, sino va a ser más difícil de replegar. Y total, ¿para qué quiero gas si luego lo voy a enrollar? Me quedaría con poco relleno. Sería básicamente bizcocho genovés y un poquito de relleno y nada más. Y yo lo que quiero es que el relleno predomine. Por eso no quiero levadura química. Quiero que sea más bajito el bizcocho. Y eso sí, va a quedar muy elástico. Tan elástico como podemos reconocer que lo es una tortilla de huevo y ya está. Un comentario acerca del genovés es que, bueno, aparte de que lo hornearemos en una loncha, en una lámina, podemos, mejor dicho, con este bizcocho, suprimiendo el azúcar, hacer una elaboración que sea con huevos y harina y ya está. Es decir, podemos crear la misma loncha, la misma estructura, pero totalmente elástica, pero sin el azúcar. Y esto me va a servir, por ejemplo, para hacer esta misma elaboración, pero en vez de como un dulce, como un plato salado, donde el relleno pues puede ser una bechamel con espinacas y también con un poquito de salmón, por ejemplo, en vez de ser un relleno tipo nata, donde puedo poner laminitas de fresa, por ejemplo, puede serlo también salado, o puedo rellenarlo de foie gras, o de una mousse de paté, o una bavaroise de paté, que son cosas que podemos hacer perfectamente utilizando las técnicas de repostería. No hace falta, es decir, que podemos, no hace falta que haya una receta específica de esas elaboraciones, mousse de paté, no, aplicamos lo que sabemos en repostería, solo que no añadimos azúcar y ya está, para que no quede con ese sabor. Básicamente el azúcar en las cremas es un saborizante, no es estructurante, Por eso hay que tener muy claro el papel, los ingredientes en todo momento,
y darse cuenta de que esta misma elaboración, este mismo bizcocho, el bizcocho genovés, pero sin azúcar, me permite hacer una lámina que puedo rellenar con con cualquier otro alimento que sea, con una crema que sea perfectamente saladita, una bavaroise, por ejemplo, de paté, eso es algo exquisito. Por aquí también tenemos a Maribel, que hizo también su roscón, iba a decir su roscón, su tronco, pero quiere saber unas poquitas cositas más y tendrá seguramente, no sé, a lo mejor que recordar, ¿no? Cómo hacerlo para preparar el día de Nochevieja el tronco de Navidad o su propia versión. Bueno, entonces tenemos por un lado la recetilla del bizcocho genovés que he comentado y luego como crema vamos a aplicar una crema de nata montada. Podemos añadir cualquier otra crema, una crema pastelera, ya os digo, un paté, ensaladilla rusa, puedes poner lo que tú quieras, lógicamente adecuando que el bizcocho genovés sea o no sea dulce según tus intereses, pero que la técnica es la misma. Entonces tenemos dentro de las cremas de nata montada, esto creo que lo he comentado alguna vez, tenemos las cremas con añadidura cremosa, por ejemplo los pralinés. Los pralinés que pueden ser pues un turrón como el que hicimos en el taller presencial, o una crema Kinder, o una crema grasa, una Nutella, por ejemplo. Bueno, Nutella no se debe decir porque es una marca comercial, pero un praliné de avellana, eso sí que lo podemos decir. Luego, eso dentro de las cremas que son grasas, añadimos a la nata vegetal muy fría, yo prefiero siempre nata vegetal. Con nata animal es un poquito más complicado, hay que andar añadiendo gelatinas para darle estructura, y con la nata vegetal no hace falta nada de eso. Le añadimos 250, por ejemplo, de nata vegetal y entre 100 y 300 de ingrediente graso. Lógicamente, cuantos más ingredientes grasos añadamos, pues va a dejar de tener peso la nata, que es quien porta el aire, y va a dominar más la crema grasa. Ya te digo, un dulce de leche, un praliné, un torrón en pasta y derivados del praliné. Pero también podemos utilizar un relleno de nata montada basado en fruta. Entonces tendríamos que añadir un ingrediente de fruta en vez de nata vegetal, más o menos de la misma manera. Hombre, lo que pasa es que esto se hace muy bien si montamos un poquito la nata, pero eso es un truquete, un poquito la nata, y a continuación añadimos el ingrediente graso para asegurar que tenemos el aire de la nata. Bueno, pues si lo hacemos con fruta es 3/4 de lo mismo. Tendríamos por un lado la nata, la montamos un poco y añadimos el ingrediente de fruta, que puede ser mermelada, fruta en pasta, una compota, un cur de fruta, es decir, una crema de fruta, en fin, que podemos hacer el relleno de muchas maneras, para el tronco de Navidad, tronco de Nochevieja, etc. Esto dentro de posibilidades de cremas de nata, pero insisto, el tronco de Navidad, el tronco de Nochevieja se puede rellenar de la crema que tú quieras. No hay ninguna restricción, salvo que tenga suficiente cuerpo y estructura, porque hay que enrollar. Bueno, pues entrando en materia, después de haber discutido el bizcocho genovés y la crema de nata montada, vamos a ver cómo se ejecuta el bizcocho genovés, y aquí estoy pendiente de las preguntillas. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes, que serían los que he comentado, unos 200-220 gramos de huevo. Si es un poquito más o un poquito menos, no es ningún problema. Entre 180 y 240, por ejemplo, gramos de huevo. Perfectamente, sale perfecto. Luego 120 de harina floja, eso sí interesante. Harina floja, harina de repostería, no con leudantes, no con levadura química, solo harina. Y
120 de azúcar. Eso es lo que vamos a utilizar para hacer la elaboración. Entonces, nos preparamos, mira qué cosa más extraña en mí, una bandeja de horno de las grandes que voy a utilizar. Yo casi nunca lo utilizo para repostería, solo digo eso, pero realmente esto se puede hacer también en una bandeja de rollo suizo. El rollo suizo es lo mismo que el barzo gitano, lo mismo que el enrollamiento este que vamos a hacer. Es una denominación alternativa para el enrollamiento que vamos a hacer en el bizcocho. Bueno, pues lo forraríamos con papel de horno, tanto uno como otro, pero como yo quiero una lámina bastante finita, de medio centímetro, no más, de anchura, perdona, de altura, pues voy a buscar la máxima superficie posible, por eso he utilizado el otro molde, mejor dicho, la otra bandeja. Si no tienes este tipo de bandeja, perfectamente lo puedes hacer en una bandeja totalmente lisa y luego untando la crema. Bueno, pues ¿cómo se hace? Pues lo primero de todo, a ver, ahí tengo los huevos, voy a batir a toda velocidad hasta que más o menos triplique el volumen. Fíjate que empieza siendo una cremita y va montando, fíjate cómo va montando. Mira cómo se va clareando también. Eso es porque la clara, con el movimiento, lo que estamos consiguiendo es hacer merengue. Pero como tiene las yemas de huevo, le va a costar un poco más de subir, simplemente. Ahí tenemos ahora que ya lo he puesto a tope. Esto es a tope, y ahora, cuando ya ha subido lo suficiente, le voy a añadir en lluvia el azúcar, los 120 de azúcar. Ahí lo tienes, le doy unos golpecitos, taca, 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 poquito a poquito, que en cada movimiento va tomando un poquito del azúcar. Y ahí tiene un poco para adelante, ahí lo vuelvo a poner un poco a tope, y ahora bajo de nuevo la velocidad, lo pongo a 3/4 partes. Si pongo la velocidad a tope tampoco es un problema, para echar que la harina floja, la echo de nuevo en lluvia, poco a poco, y ahí fíjate cómo ha cambiado la estructura. Claro, porque la harina de trigo toma el agua que tienen los huevos y forma un poco de gluten. Ahí tenemos la estructura de gluten. Bueno, es normal que se baje, es normal, porque claro, el gluten da elasticidad y es elástico, es gomoso y compite un poco con la estructura de aire tan ligera que teníamos con el medio merengue en la crema, la crema de bizcocho. Interesante recoger con lengua y rebañar en la batidora. Esto también se puede hacer a mano, pero hay que ser que tener el brazo un poquito fuerte. Voy a darle un poquito más. Y fíjate que esto es un poco distinto al bizcocho soletilla, donde, repito, el bizcocho soletilla, montamos el merengue, echamos el azúcar en lluvia y luego las yemas en 3 segundos, 1, 2, 3, y por último el bizcocho que lo espolvoreamos y movíamos. Esto no tiene nada que ver, Bueno, aquí hay quien monta también para el merengue, hay quien monta también un merengue francés para hacer el bizcocho genovés. Yo no lo veo necesario, ni mucho menos en esta elaboración, por lo menos, en esta elaboración. ¿Por qué? Porque queremos un bizcocho más bien finito, para poder enrollar perfectamente. Bueno, este bizcocho también se puede utilizar en molde para tartas, perfectamente. Bueno, pues aquí lo voy a extender. Fíjate cómo le hemos añadido aire mecánicamente, no con levadura química, sino con el movimiento de la batidora. Y aquí hay unas burbujitas que son apreciables. Bueno, pues ahora con una espátula, yo aconsejo una espátula acodada para que quede perfecto. Si no, es un poco más complicado, y te puede quedar una zona con un espesor mayor que otro. Entonces yo preferiría
Yo prefiero, lo que pasa es que me parece que no lo tenía muy a mano. Ah, mira, sí que lo tenía, sí que lo tenía. Prefiero esta herramienta porque así lo hago perfecto, ¿eh? Todo igual de ancho. Todo igual de alto, ¿eh? La altura todo el rato igual, ¿eh? Fíjate, ahí para un lado, para el otro, cómo se pone la espátula que se inclina en sentido contrario a el que se empuja, ¿eh? Bueno, pues ahí, y ahora ahí estaba haciendo yo un truquete para que se viera la altura, del bizcocho, la altura de la crema del bizcocho. Bueno, pues a partir de aquí lo vamos a llevar al horno, unos 170 graditos, que es ya la siguiente toma, unos 170 graditos, y aquí vamos a ver que me he adelantado, aquí ya lo saco del horno, me ha quedado un poquito más tostadito de lo que tendría que estar, no debería estar tan rubio, sino un poquito menos. Un poquito menos porque de esa manera me aseguro que está perfectamente elástico. Si se te pone así, no es problema. Yo pude hacer perfectamente el tronco. Ahora, tengo un trapo preparado, tengo un trapito preparado. Ahí es que se veía el cable, las tomas falsas. Vais a traer todas las tomas falsas. Y ahora tomo el bizcocho todavía caliente y recién sacado del horno. Que está elástico, y voy a quitarle el papel, pero por los bordes. No le voy a quitar todo el papel. Esto yo sé que muchísima gente que le quita el papel totalmente. Le quita todo el papel de horno. Yo no, yo se lo dejo porque es la mejor manera de conseguir, y ahí lo que estoy haciendo es recortarlo con tijeras, es la mejor manera de conseguir retener la humedad en el bizcocho, y además impide que esa evaporación que hay latente, a ver que casi se me cae el micro encima, esa evaporación que hay latente, porque el bizcocho está evaporando agua, pues impide el papel de horno que se me pegue en el trapo el bizcocho, Esto es una cosa que yo he visto muchísima gente que lo hace, y oye, es que con el papel de horno lo dejas y se te queda perfecto de hidratación, y luego si queremos le ponemos almíbar y tal, pero sobre todo es mucho más manejable. Bueno, pues yo en el taller presencial lo que hacía era que en vez de cortarlo con tijeritas, fíjate que está un poco, como me he pasado de punto, pues voy a tener que pagar consecuencias. No lo dejes tanto tiempo en el horno, que no se dore tanto. Bueno, y ahí fíjate cómo voy replegando, con contundencia, y voy haciendo un enrollamiento, Me costó muchísimo, porque claro, estaba el bizcocho demasiado hecho, Por eso a mí no me gusta hornear en las bandejas de los hornos, sino en mis propias bandejas de aluminio perforado, que transpira muy bien, se conduce muy bien el calor, y no las bandejas de estas de color negro que vienen los hornos, vienen de serie, que le pega un castañazo de calor a la elaboración que es muy difícil de controlar. Bueno, aún así yo no me volví quejica y tiré para adelante, y ya verás tú la de problemas que tuve que sortear. Que esto sale siempre, esto sale siempre, aunque se te desmonte totalmente el bizcocho, ya lo verás. Bueno, pues el caso es que lo estoy enrollando, ahí lo estoy enrollando. Esto es para ayudar a que tenga forma el bizcocho, básicamente. Lo repliego y lo dejo ahí en una esquinita, para que no se vaya para que no se le cambie la forma, Bueno, pues ahí lo tenemos. Y lo siguiente que vamos a hacer es esperar que se enfríe completamente. Bueno, ahora vamos a ir preparando mientras tanto la crema de relleno, que va a ser una nata montada. Yo no tenía
pralinés y estas cosas que ahora sí que tengo en el obrador a mano, y hice simplemente una nata montada, ¿eh? Ahí con mi batidorita lo monté, y es muy importante tener claro que esta crema, a ver, esta crema hay que montarla muchísimo. Cuando digo muchísimo no me refiero a hacer mantequilla, me refiero que hay que hacer que tenga mucho cuerpo. ¿Por qué? Pues si está muy líquida, cuando empecemos a enrollar, pues se va a desmenuzar, o sea, se va a desparramar por los bordes. Por eso tiene mucho cuerpo, sin haber sobremontado la nata, ¿eh? Si lo hubiésemos echado turrón, pues ahí tendríamos la crema de turrón, una crema aligerada de turrón, una mousse de turrón en todas reglas, simplemente. ¿En qué momento le añadiría yo el turrón en pasta? A ver, aquí tengo la nata sin montar en absoluto, y aquí que todavía le falta bastante. A ver, aquí en este punto yo le añadiría el turrón, ahí, tal y como está, que le falta un poco de montado, o incluso un poquito menos montado. Yo ahí le añadiría el turrón para conseguir la mousse de turrón, ¿eh? El turrón se incorpora con el aire que tiene la nata. Bueno, estoy ahí pendiente de las preguntitas. De momento no veo preguntas, pero déjalas ahí. Y ahora mira qué desgracia. Oh, madre mía. Mira, esto es lo que pasa cuando se hornea demasiado este bizcocho. Fíjate aquí, cuarteado, roto, ¿eh? Horrible, horrible. Bueno, pues se puede hacer. Ahí, claro, fíjate, con la caramelización de, sí, lo tostadito, es también como lleva azúcar, es un poquito de caramelo que tiene encima el bizcocho. Bueno, pues se puede hacer perfectamente, aunque tenga aquí esta cosa rota, con esto se puede hacer sin problemas, ¿eh? Siempre sales, es que esto es además, alguna que otra sabe que todo esto es recuperable. Pues fíjate, ahí tengo un almíbar. Este almíbar, si no tienes ya almíbar de este que utilizamos para... Fíjate, en la parte que se ha quedado como galletita, ahí directamente le pongo almíbar como un campeón. Eso hace que se hidrate bien. Bueno, pues este almíbar es el del almíbar de pera, ese que hicimos con una elaboración de peras en almíbar. Pero si no tienes hecho, lo que puedes hacer es utilizar una mezcla de agua y azúcar, de tal manera que por cada parte de azúcar pongas una parte y media de agua, ¿eh? Es más bien diluido, no tampoco como una parte de azúcar y dos de agua, eso ya es demasiado líquido, demasiado diluido. Pero entre a partes iguales y una parte y media está bien. Yo tiendo más a que sea una parte y media, para que no quede demasiado empalagoso. ¿Cómo se hace? Esto lo hemos hecho ya algunas veces: agua, azúcar, un poco de fuego, y se vuelve transparente, y ya con eso es suficiente. Bueno, fíjate cómo se empapa, y además el empapado aquí tengo el almíbar de pera, pero podría haber utilizado ese almíbar alternativo que te he comentado, de una parte y media de agua por una de azúcar, a la que le añades un poquito de licor, algún licor, un Kirsch. Bueno, un Kirsch ya no estoy seguro si le pega mucho. Con el turrón no demasiado, con la nata sí, ¿eh? Podrías añadirle un amaretto que pega muy bien con el turrón, un licor de avellana, lo que tú quieras, un brandy, lo que quieras, ¿eh? Eso ya, el licor es un whisky que pega muy bien con el turrón, por ejemplo. Bueno, pues ahí tengo ya el bizcocho totalmente humedecido, ¿eh? Fíjate que le he dado con pincel en vez de con biberón, como suele ser habitual, que me habéis visto en muchas tartas, en los bizcochos, empaparlos con biberón. Con un pincel es mejor, porque como es una capa finita de bizcocho, se hace con más control. No se abusa de poner demasiada agua en una zona, sí, en otra no. Con lo cual, mira, fíjate, ahí le he hecho la nata en donde está
la parte rota y vas a ver que se puede trabajar perfectamente. Entonces, mejor un pincel, porque así no se humedece más una parte que otra del bizcocho, y luego a la hora de enrollar pues puede dar problemas. La nata bien montada, la crema aligerada bien montada, ahí lo tienes, perfectamente, y lo vamos extendiendo con la espátula, ahí va extendiéndose poquito a poquito. Aquí una cosa interesante es haber cortado el borde de aquí al sacarlo del horno con un bisturí para dejarlo perfectamente recto. Si no, pues vamos a tener que cortar luego los extremos con un cuchillo para que quede bien recto. Bueno, pues ahí lo voy a dejar. Fíjate que la nata también da humedad, lógicamente. Añado, importante que aquí en el extremo, porque yo lo voy a enrollar, este va a ser la parte del núcleo, del brazo gitano, y lo voy a enrollar hacia esta dirección. Lo voy a enrollar hacia esta dirección. Bueno, pues en la parte de final lo que interesa es hacer que tenga muy poco relleno, porque si no, no va a poder haber cierre en el brazo gitano, en el tronco. Así que le voy a añadir de todas maneras una cosa extra. En este caso voy a añadir una crema de praliné al chocolate, praliné de avellanas al chocolate, alias Nutella, para que tenga también un pequeño efecto veteado, un pequeño efecto veteado, y podría haber pintado, después de haberle puesto el almíbar, pintado con algún chocolate la superficie entera. Bueno, pues ahí voy a rellenarlo, en este caso para allá, fíjate, lo relleno así. ¿Para qué? ¿Por qué hago esta toma así? Porque realmente yo aconsejo que esto se haga mirando hacia ti, es decir, que el enrollado lo hagas mirando hacia ti. Pues porque quiero que se vea que estoy despegando el papel de horno, de paso. También podías haber despegado el papel de horno antes, pero en mi caso, que tenía la galleta, perdón, el bizcocho que se había roto, yo no debería quitar el papel de horno. He tenido que pensar que no debo quitarlo. Bueno, fíjate cómo lo voy quitando poco a poco, y fíjate cómo este trozo que estoy tapando ahora mismo con la mano, fíjate cómo está siendo recuperado perfectamente. Pues ha humedecido con la nata, y ahora tengo que acabar así. Y aquí es lo que decía antes, que esta parte tiene poco relleno, porque es el cierre. Ahí tenemos poco relleno. Quito con cuidado el papel de horno, y una cosa interesante es que el papel de horno me puede servir para llevar todo el rollo a nevera y enfriarlo un poquito. En cualquier caso, en algún momento vamos a tener que recortar los extremos, porque están un poquito feos. ¿Por qué? Porque no he cortado con el bisturí o con un cuchillo previamente el bizcocho, porque estaba, en mi caso, un poco más hecho de la cuenta. Bueno, pues ahí estoy quitando eso, y ahora el sitio por donde tiene que apoyar es justamente a ver si se ve bien, tengo que apoyarlo, a ver que se vea, la zona de apoyo es esta junta, fíjate cómo lo pongo ahí justamente abajo, y queda perfectamente homogéneo, quiero decir que no se ve más gordo por un lado que por otro, y que se ve perfecto, con el mismo grosor, mismo diámetro en todas partes. Y ahora vamos a cortar con el cuchillo, un cuchillo de sierra, a ser posible, con un corte en bisel es inclinado, que no sean en 90 grados, vamos a cortar un poco por aquí, por esta zona. Pero voy a llevarlo un poco al frío, como está un poco delicadito mi bizcocho, para que tome un poquito más de consistencia. Bueno, esto es ya
vámonos a otra toma, aquí, vámonos a la siguiente toma, donde me he preparado para hacer ya la cobertura, porque claro, tengo ya el bizcocho con el relleno y con un poco de tropezones. A todo esto el relleno, pues podía haberle puesto fresas, podía haberle puesto pepitas de chocolate, podía haberle untado alguna crema adicional más densa, como lo que he hecho, que le he echado un poquito de una crema más densa encima de la crema ligera, la crema de nata. Y el bizcocho, bueno, si sois capaces de hacer una loncha de bizcocho, que no es el genovés que es especialmente bien firme, y es muy fácil de trabajar con él, porque es básicamente una tortilla muy elástica. Pero si tú utilizas otro bizcocho y, por ejemplo, un Red Velvet, y eres capaz de hacer una loncha suficientemente finita que se vuelva elástica, perfecto. Esto lo puedes hacer también, por ejemplo, con un Red Velvet. Bueno, pues aquí tienes ahora la cobertura. Y para la cobertura voy a hacer una cobertura crujiente de chocolate, pero no voy a querer templar chocolate, porque no quiero templarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer es fundir chocolate por un lado y por otro lado vamos a añadirle una grasa adicional. A la hora de añadirle al chocolate una grasa adicional, esa grasa va a impedir que la grasa del chocolate, la manteca de cacao, tenga posibilidades físicas de poder cristalizar, porque estamos hablando de añadir otra grasa que no va a permitir que se junten las moléculas de manteca de cacao y que empiecen a formar cristales. Eso es lo que pasa cuando se añade una grasa adicional. Por ejemplo, una mantequilla, por ejemplo, un aceite de girasol, un aceite de oliva, o una manteca, una grasa sólida, aparte de la mantequilla, margarina o mantequilla o de esta grasa de cerdo, manteca de cerdo, que no salía. Pero yo lo que voy a utilizar aquí es una manteca para conseguir ese chocolate que va a quedar no tan crujiente como si estuviese templado, pero casi. Yo voy a utilizar como una grasa alternativa, pero yo he dado ya unas posibilidades, pero yo la que voy a utilizar es un poco de manteca de coco o aceite de coco, es lo mismo, que es una grasa que se funde con mucha facilidad a temperatura ambiente en verano y en invierno está totalmente sólida, parece manteca de cerdo porque es blanquita. Y además yo aconsejo que sea una manteca de cerdo muy una manteca de coco de primer procesamiento, no procesada, sino la que sale directamente, la virgen. Bueno, pues ¿cuánta cantidad voy a utilizar de cada? Pues fíjate, una cantidad de 200 gramos de chocolate va a ser suficiente para cubrir todo el tronco. Y vamos a utilizar también para quitarle la capacidad de templar el chocolate solamente 5 o 6 gramos de manteca de coco. Con eso es suficiente. Así que vamos a fundir el chocolate. Vamos allá, vamos a fundir el chocolate. Bueno, y aquí estoy presentando la bandeja donde lo voy a dejar, eso ya es lo de menos, se puede utilizar cualquier otra. Y voy a fundir el chocolate. A ver, aquí simplemente estoy desenrollando porque voy a darle la forma. Entonces, lo primero, mira, como no tenía un cuchillo de sierra a mano, o sí que lo tenía, ahí, con un cuchillo plano, que insisto que no es el mejor, pero bueno, y ahí voy a quitar los extremos. Ahí tengo un extremo y ahora tengo otro. Aquí este se ve mejor, que se ve mejor el enrollamiento de la crema. Y eso que el bizcocho se me complicó. Eso me pasa por hornear en una bandeja negra de hierro fundido. Bueno, y ahora vamos a cortar una lonchita, así en bisel.
y vamos a ponerla hábilmente en un cierto sitio. Entonces a mí me gusta darle un poquito de hendidura para que se empotre bien el trocito. Esto no es necesario, también te lo digo. Me voy a quitar un pelín de nada para que se integre mejor, un poquito de nada. Y de esa manera pues queda ya perfecto, queda perfecto, totalmente integrado. Bueno, pues ahora lo que toca es trabajar el chocolate con la manteca de coco. Vamos a verlo. Aquí tengo el chocolate ya fundido, que lo he fundido en microondas. Aquí lo tienes, fundido en microondas. ¿Cómo se funde en microondas? Voy a rápido recordatorio. Sería con golpes de calor. El primero más o menos grande de 30 segundos para esta cantidad de chocolate, que son solo 100 gramos. Para una cantidad mayor, pues pondríamos más tiempo. Pero básicamente 30 segundos la primera vez, 20 segundos removemos, añadimos 20 segundos y luego 10 segundos hasta que consigamos que se funda. Entonces a mí también tengo en la taza la manteca de coco, en esta tacita que lo he vertido ya, un poco de manteca de coco que está fundida también al microondas. Entonces le echo la manteca de coco y ahora fíjate cómo estaba el espeso chocolate, y ahora al moverlo se trabaja un poquito, queda como más líquido, más fluido. Además le da brillo. Las grasas adicionales además dan brillo al chocolate. Digo porque eso también es un pequeño truquete, una pequeña característica que se deriva del uso de grasas adicionales a la manteca de cacao. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y ahora ya es cuestión de verterlo. Fíjate cómo le ha dejado bastante fluido el chocolate, la manteca de coco. Una pequeñísima cantidad. Repito, 5 gramos de manteca de coco frente a 200 gramos de chocolate. Muy poca diferencia. Bueno, pues ahora vamos virtiendo. Esto hay que hacerlo con relativa celeridad, sobre todo si la nata del interior está fría, que tiende a solidificarse. Y nos valemos de una espatulita para untar la crema por todas partes. Observa que estoy trabajando en este papel de horno. Bueno, pues dentro de un ratito me lo voy a llevar a la bandeja final para hacer la decoración final. Ahí voy untando, por este lado, fíjate cómo va quedando brillante. Y hay lugares donde se adivina que está un poquito no tan brillante, significa que se está solidificando. Y ahí untamos y levantamos para arriba con la espátula, así. Fíjate cómo es viscoso, se parece mucho al chocolate, la mezcla de la manteca de cacao, de la manteca de coco con el chocolate, pero queda más fluido. Bueno, pues ahora yo creo que vamos a hacer ya la decoración. Aquí tenemos, dando unos toquecitos. Vale, ahora me voy a llevar toda la elaboración aquí arriba a la bandeja. Entonces la aparto, ya sé por dónde van los tiros. Me ayuda un par de espátulas y ahí que se vea bien el paso. Y ahí con dos espatulitas, una por un lado, otra por otra, pues lo llevo ahí. También se puede, si tiene sitio en nevera, trabajar en un papel sulfurizado en vez de este papel de horno. El papel sulfurizado es muy liso, muy brillante, y ahí se pega. Es un papel que es un poquito antiadherente, por no decir que es antiadherente del todo. Entonces ahí se puede despegar muy bien el chocolate. No es lo mismo que el papel de horno con el bizcocho, que hay un pequeño restillo que se queda pegado. Bueno, pues nada, simplemente ahí lo pongo en la bandeja y
aquí le pongo el tronquito, que se vea cómo lo llevo, porque llevo fresquito, lo llevo muy jugosito y el chocolate está, bueno, esto es cuestión de atreverse a hacerlo. Yo sé que ahí puede que le dé un poco de susto. Y ya me quito el papel de horno con el que he horneado. Y ahora pues sigo untando el chocolate. Esto es chocolate, con un poquito de manteca de coco. Bueno, pues ahí trabajamos siempre limpitos, Ahí lo que le toca es que lo hagamos, arañemos con el chocolate. Como no se queda demasiado pegado el chocolate, ahí de vez en cuando vamos limpiando el tenedor para que no estemos arañando con pegotes de chocolate sólidos. Y fíjate que bien se araña si esto lo hacemos más o menos rápido. Y ahora, antes de que se enfríe el chocolate, que se endurecería, vamos a ponerle un poquito de decoración. Vamos a ponerle ahí un poquito que faltaba. Ahí. Y vamos a decorar con un poquito de coco rallado que hace las veces de nieve. Aquí unos crujientitos de chocolate. Un poquito de sucedáneo de chocolate que tiene un color como más intenso, diferente. Y comentar una cosa interesante acerca de la cobertura. Yo he hecho aquí una cobertura de chocolate negro, pero es que exactamente igual vale para chocolate blanco y para chocolate con leche. Es decir, que los 5 gramos de manteca de coco vale tanto si añades 200 gramos de chocolate con leche, 200 de chocolate negro o 200 de chocolate blanco. Eso lo pudimos ver en los talleres, hacer la demostración en la práctica, porque no a todo el mundo le gusta el chocolate negro y hay quien le gusta más otro tipo de chocolate. Ahí le pongo un poquito como cristalitos de nieve, que son realmente azúcar perlado, y le voy a dar un pequeño toquecito ahí. Esto ya está, esta toma. Bueno, pues ahí luego le puse un crujiente digamos de soja. Bueno, y aquí ya lo tengo enfriado. Aquí está todavía brillante porque está el chocolate todavía líquido, tirando para el estado de gel. Y aquí ya está un poco más mate, pero tiene un brillo, aunque no está templado, y eso es gracias a la grasa que le hemos añadido, la grasa de la manteca de coco. Bueno, y ahora vamos a probar cómo está esta elaboración, el crujiente. Ahí está crujiente, como puedes ver, pero no es un crujiente como si fuera chocolate, es más suave, porque tiene la manteca de coco en la cobertura, que hace que sea mucho más fácil de romper. Y además que no tiene veladuras, porque impide que se cristalice la manteca de coco. Bueno, de cacao, perdón. Bueno, pues con esta técnica también podemos hacer, mira, ahí está jugosito, con crema de relleno. Con esta técnica también se puede hacer en esta fase, a ver, me voy a ir aquí. En esta fase podemos cortar lonchitas, mejor aquí, a ver, aquí que cortamos, aquí hemos cortado. Bueno, pues ahí en vez de puedes cortar lonchitas de un cierto espesor y sumergirles en chocolate que hemos visto, en chocolate con un poco de manteca de coco y chocolate puro. Con eso hacemos un postrecito que está riquísimo. Y también, como podemos aplicar para chocolate blanco, podemos utilizar un colorante para chocolate para hacer que tengamos unos pastelitos
de este tipo, cubiertos con chocolate de color, ¿no? O de cualquier sabor. También el chocolate blanco admite saborización. Bueno, pues esto es el resultado final, un tronco realmente jugoso. Se puede servir a temperatura ambiente, también se puede servir a fresquito. Yo aconsejo que se tome fresquito, pero se puede tomar indistintamente temperatura ambiente o a baja temperatura, fresquito. Y espero pues que te haya gustado, que como siempre digo, ahí abajo puedes hacer ahora las preguntas que quieras, en la escuela online, aquí en este sitio. Vamos a ver si hay alguna preguntita y vamos a ver, vamos a refrescar, que se vea el directo, que se vea cómo esto es en tiempo real, sin trampa ni cartón. Y a ver que se vea. Le voy a dar aquí a inicio y aquí aparece, aquí aparecen los saludos de Margay y Maribel, ahí dándole me gusta a tope. Que bueno, que podéis hacer ahora las preguntas que queráis, en cualquier momento. Yo me voy a ir un momentito a ver si hay o no preguntitas, aquí veo que de momento no. Bueno, pues yo la verdad es que te animo a que hagas esta elaboración, vamos, para Navidades y para Nochevieja, sobre todo para Nochevieja. Variantes, ten en cuenta que esta preparación es un brazo de gitano, se ha cortado un trocito para darle un poco de forma de tronco, se le puede poner un poquito de azúcar glass para que quede pues con un acabado distinto, similar a esto, que se le pone un poquito de azúcar glass polvoreado. Y aquí en esta versión que tienes delante, se ha utilizado ganas de chocolate, que es una crema de chocolate con nata, que es también blandita. Entonces, podemos hacer un tronco de Navidad donde todo es blandito, todo sea blandito. Pero yo sinceramente preferiría que no fuera todo blandito, sino que tenga crujiente. Por eso, en la propuesta que te hago, te sugiero que hagas una cobertura, como has visto, que sea crujiente. Va a ser más divertido, más apetecible para tus comensales, para tus invitados, y te lo van a agradecer mucho más. De otra manera, pues va a ser con una cobertura de ganas de chocolate, que se puede hacer, o cualquier otra cobertura de crema, que hay muchas, que vamos a ir haciendo. Vamos a ir haciendo otras versiones del brazo gitano, pero ya más adelante, porque no quiero repetir muchas elaboraciones similares en poco tiempo. Y aquí tenemos a Marga que hace una preguntilla, que si en vez de manteca de coco se puede utilizar aceite. Perfectamente, una cantidad muy pequeñita, igual que la manteca de coco, unos 4 o 5 gramos por cada 200 gramos de chocolate. Como hemos utilizado aquí, 200 gramos de chocolate, que da de sobra para cubrirlo todo, y con unos 5 gramos de manteca de coco, sin problema. La pasta de turrón, sí, tenemos, esto no es del taller, pero, o sea, sí, pero sí que tenemos. El crujiente de soja, te tengo que preguntar en la gurú de los crujientes de soja, pero vamos, que puedes poner también unos sprinkles digamos, de motivos navideños, como estos de aquí, que son unas grajeas para poner, digamos, en galletas, en ese tipo de elaboraciones, en galletas decoradas, o en cupcakes. Sí, tenemos, Marga. Además, la pasta de turrón creo que tú la conoces perfectamente.
me da, además está volando. Ha sido un auténtico exitazo, la verdad que las elaboraciones que han hecho los compañeros en el taller presencial han sido, vamos, fantásticas. Mucho más bonitas tengo que decirlo que este trauco que yo tuve que hacer, pues claro, en donde podía, entonces, pero estoy orgulloso de él, ¿qué quieres que te diga? También nos hubo una serie de preguntillas en los talleres presenciales muy interesantes sobre del tipo ¿cómo puedo conseguir yo que esto quede perfecto, que sea súper redondito? Pues básicamente es una cuestión de habilidad, tener mucha práctica, experiencia para, esto es como caligrafía, ¿no? Para que consigas exactamente darle la forma que tú quieres perfectamente. Es una cuestión más de habilidad que otra cosa. Porque la técnica es esta. Extendemos hacemos una lámina de bizcocho y lo extendemos muy bien y a partir de ahí enrollamos con la crema y luego bañamos. Y como variantes, en el paso a paso, aquí podemos ver los distintos pasos muy rápidamente. En vez de bizcocho utilizar el bizcocho genovés, pues el genovés pero sin azúcar, para rellenar para hacer un relleno diferente, del tipo que sea, una ensaladilla rusa, una bechamel con boletus, una crema pastelera, esto en caso de que eso fuera dulce. Aquí te hago la propuesta de ponerle un poquito de praliné de chocolate por dentro en la crema ligera, la crema tipo nata. Una cosa importante es intentar, aquí, intentar que la crema esté llenita hasta los bordes, sí, así se aprovecha más el bizcocho, el bizcocho que todavía no se ha recortado, y con un poquito de chocolate aquí en el borde. También se puede hacer de varios rellenos, podemos hacerlo en dos rellenos. Voy a ver si me pongo aquí, a ver dónde está aquí, donde lo relleno por aquí, ¿no? No, en este, aquí es donde yo lo relleno, aquí, exacto. Vale, pues aquí el relleno puedes ponerle la mitad de izquierda de un sabor, la mitad derecha de otro, o bien la mitad de arriba, que es donde está el núcleo, que se cierra, de un sabor, incluso ponerle un núcleo de otra cosa, que puede ser una crema de chocolate y punto, y luego ya le pones la nata y haces un núcleo que sea de relleno de chocolate, y luego ya le pones la nata y luego le puedes poner otra crema diferente, entonces va, según se va enrollando, siendo una crema diferente. O sea, esto tiene una cantidad de variantes brutal y monumental. Sobre este taller ya avisé y voy a hacer un taller presencial de el bizcocho, pero ya una versión un poquito más chula, donde vamos a pintarle motivos decorativos en el propio bizcocho. Y fíjate que aquí he podido hacerlo sin problema, aunque se me rompiera. Aquí Paqui, que se une. Paqui, ¿cómo estás? Me alegro verte por aquí. Y me pregunta Marga, en caso de ponerle fruta en almíbar, ¿habré que quitarle todo el almíbar para que no suelte jugo? Lo interesante es controlar la cantidad de hidratación que tú le añades, y que no sea una cantidad de hidratación que luego vaya a supurar por los extremos. Eso es lo importante realmente. Si está muy líquido y desparrama muchísimo líquido, pues lógicamente conviene quitarle un poquito de esa humedad correctamente. Eso es digamos al caso, es decir, según lo veas tú, según lo veas la situación. Si por ejemplo vas a poner una fruta en almíbar
muy húmeda, encima de nata, eso no es muy bueno, porque te va a disolver las burbujitas esa cantidad de líquido tan grande. Entonces conviene ponerle algo húmedo, no es problema, pero que eche agua, eso sí que puede ser un problema, porque te puede bajar la nata, te puede quitar el aire. No sé si hay más preguntitas por aquí. Voy a esperar los 20 segundos de retorno, porque esto tarda más o menos 20 segundillos, ¿eh? en que vaya la pregunta, la respuesta se oiga. Esto es como si estuviéramos en la luna, o entre el sol y la tierra, que hay retardo en la señal. Bueno, pues no sé si más preguntillas. Paqui, que seguro que tiene alguna preguntilla. Que Paqui estuvo aquí también haciendo el presencial, el presencial, que un encanto de mujer, igual que todos los que estuvisteis en el taller, todos los que tuviste la ocasión de hacer el taller presencial, y que aquí, bueno, pues esto sirve también para recordar esos momentos, o si no pudiste estar, pues para que tú veas cómo se hace paso a paso el, tronco de Navidad o tronco de Año Nuevo, Año Nuevo, que falta nos hace un año nuevo. Bueno, pues como veo que no hay más preguntillas, voy a despedir hasta aquí la transmisión por hoy, y como siempre digo, ahí abajo las preguntitas, que no falten, que yo sigo aquí, aunque no lo parezca, y nos vemos en la próxima.